Hoy cumplo 80 años. Miro los retratos en la pared y no reconozco a esa mujer de vestido blanco, sonrisa contenida, al lado de Amaro. Tenía 19, él 32. Un matrimonio arreglado por mi padre, que lo veía como el yerno perfecto, comerciante exitoso, heredero de tierras, respetado en la ciudad. Nunca preguntaron qué quería yo. Ahora, con los huesos doloridos y la mente más clara que nunca, he decidido que no llevaré este secreto a la tumba. Mi hijo merece saber la verdad. Amaro no era un hombre malo, traía regalos, no me golpeaba, cumplía con sus obligaciones, pero sus manos ásperas nunca despertaron en mí lo que llaman amor. Aceptaba, cerraba los ojos y pensaba en las estrellas, mientras él hacía lo que los maridos hacen. Luego iba a la habitación de al lado y me lavaba como si pudiera limpiar también el alma. Todo cambió cuando llegó Dirce, la hermana menor de Amaro, recién salida del convento donde había estudiado, vino a vivir con nosotros tras la muerte de la madre. Tenía 17 años, cabello negro y largo, ojos que parecían guardar todos los secretos del mundo. Al principio, solo éramos cuñadas intentando convivir. Ella me ayudaba con las tareas del hogar. Yo le enseñaba recetas que me había pasado mi madre. En las tardes calurosas, cuando Amaro estaba en la tienda, leíamos juntas en el jardín. Literatura prohibida para mujeres que ella traía escondida entre las ropas. Fue en una de esas tardes que nuestros dedos se tocaron al pasar la misma página. Un escalofrío subió por mi brazo, diferente a todo lo que había sentido. Nuestros ojos se encontraron y, por primera vez, entendí lo que significaba desear a alguien. Comenzamos con toques accidentales, miradas prolongadas, secretos susurrados. Hasta que una noche, con Amaro viajando para comprar mercancías, nos entregamos la una a la otra. Fue como descubrir un mundo nuevo, colorido, palpitante. Como si hubiera vivido en blanco y negro hasta entonces. Vivimos así durante meses, a la luz del día, cuñadas devotas, en la oscuridad, amantes insaciables. Cargábamos nuestros secretos como quien lleva agua en las manos en concha, siempre perdiendo un poco, siempre temiendo derramarlo todo. Cuando descubrí que estaba embarazada, el desespero se apoderó de mí. Amaro y yo no compartíamos la cama desde hacía semanas. Él, ocupado con los negocios, yo, perdida en Dirce. No podía ser de él. Dirce sugirió que huyéramos. Tenía miedo, pero el amor hablaba más alto. Planeamos partir una madrugada, a una ciudad grande donde nadie nos conociera. Amaro nunca lo sabría. La noche anterior, él volvió más temprano y nos encontró. No como amantes, solo conversando, pero vio las maletas, nos confrontó. Dirce, valiente como siempre, confesó todo. El amor, la fuga planeada, el bebé. Lo que siguió fue el infierno en vida, gritos, amenazas. Dirce, expulsada para siempre. Yo, encerrada en casa, vigilada como una criminal. Amaro anunció el embarazo como su conquista, y cuando Eduardo nació, lo tomó como heredero legítimo. Nunca volví a ver a Dirce. Supe, años después, que murió en un accidente. ¿O habría sido suicidio? Amaro nunca volvió a mencionar su nombre, como si ella nunca hubiera existido. Eduardo creció fuerte, inteligente, con los mismos ojos que guardaban secretos, los ojos de ella. Viví dividida entre el amor por mi hijo y el dolor de la pérdida, entre la seguridad del matrimonio y el recuerdo de la pasión que me liberó. ¿Era ese amor una liberación o otra forma de prisión? Nunca supe responder. Hoy, Eduardo tiene 60 años y necesita saber, no por mí, sino por él, para entender quién es, de dónde viene el fuego que veo en sus ojos cuando defiende lo que cree. El reloj marca las 2 de la tarde. Pronto llegará para el almuerzo de mi cumpleaños, 8 décadas, y finalmente, el coraje de vivir en la verdad. El reloj marca las 2:30. El corazón acelera mientras escucho los pasos de Eduardo por la escalera. El aroma del pastel de zanahoria con cobertura de chocolate invade la casa. Una invitación a la celebración que aristocráticamente parecerá sin valor ante la verdad que estoy a punto de revelar.
y sin embargo, cada latido de mi corazón ecoa el peso de años guardados, y siento que ha llegado la hora. La puerta se abre. Él entra con una sonrisa que es a la vez familiar y distante. «Feliz cumpleaños, mamá». Su voz es un bálsamo, pero la imagen del rostro de Dirce aparece involuntariamente en mi mente. ¿Cómo habría sonreído, llena de vida? Un pequeño éxtasis de dolor del que no puedo escapar. «Gracias, mi amor», respondo, mientras mi mirada se pierde en los retratos de la pared. En todas esas imágenes siempre hay un vacío al lado de Amaro, una presencia que nunca fue completa. Eduardo se sienta a la mesa, ansioso por la comida, pero hay algo en su mirada que me dice que la rutina no lo satisface. Siente la expectativa, así como yo. A medida que cortamos el pastel y cambiamos palabras sobre banalidades, busco coraje. La verdad es un monstruo, y yo soy solo una pequeña mujer enfrentándolo. Finalmente, al tragar la saliva amarga, abro la boca. «Eduardo, hay algo sobre tu origen que necesito contarte, algo que...» La campana interrumpe, un presagio de cambio. El nerviosismo aumenta y, al abrir la puerta, me golpea una ola de shock. Allí, en el umbral, está un hombre, alto, de cabellos oscuros y una expresión serena, pero al mismo tiempo perturbadora. Es como si el tiempo se hubiera detenido. «María», dice, y la voz es tan familiar que mi cuerpo se paraliza. No, no puede ser. El nombre escapa de mis labios como un susurro ahogado. Eduardo observa, confundido, su mirada cambiando de curiosidad a preocupación. «No soy quien crees que soy», responde, un tono de desesperación en su voz. «Es una larga historia, pero soy Eduardo, tu hijo». Un grito ahogado dentro de mí. «Pero, ¿cómo? No puedes. Dirce». Me costó creer que la misma mujer que había amado y perdido regresaba en forma de hombre. No morí. Fui forzada a dejar todo atrás para proteger a todos. Amaro sabía que estaba viva. La realidad se desmorona como vidrio bajo mis pies. Eduardo está a punto de descubrir que el mundo en el que ha vivido se construyó sobre mentiras, y mi corazón se divide entre la arruinada alegría de volver a ver a Dirce y el dolor de que todo lo que creía está a punto de derrumbarse. «No puedes decirme eso ahora», imploro. «Vine por ti, María», apunta a Eduardo, que permanece en silencio, con la mirada entre el asombro y la pérdida. La verdad, una espada de doble filo, comenzaba a cortar las ataduras que habían mantenido mi alma cautiva tanto tiempo. Dirce estaba allí, no muerta, sino viva, y con esta revelación, un nuevo tumulto estaba a punto de comenzar. Todo lo que sabrás sobre nosotros está a punto de cambiar. Las palabras resuenan en el aire pesado y sé que la celebración de mi cumpleaños se convertirá en un momento de transformación. Lo que soy, lo que deseé ser y los secretos no contados, todos ellos están al borde de la superficie, listos para explotar. Y ahora, ante la verdad de Dirce y del hijo que la vida le dio, todo lo que conocía será reescrito. El pavor y la esperanza coaccionados en un solo instante. La vida nunca será la misma. Todo lo que sabrás sobre nosotros está a punto de cambiar. Las palabras de Dirce reverberan en el aire pesado, como un eco de la verdad que nunca pensé que fuera posible. Eduardo permanece en silencio, su mirada indescifrable, mientras la realidad amenaza con desmoronarse a nuestro alrededor. La mezcla de sentimientos me envuelve, pero la intriga y el dolor son solo el comienzo de una tormenta que se aproxima. Y ahora, María, necesitamos hablar, no solo sobre lo que piensas que sabes, sino sobre lo que ha sido ocultado. Dirce da un paso al frente, y la intensidad de su presencia es casi palpable. Siento una mezcla de alivio y miedo, pero lo que más me preocupa es la mirada de Eduardo. ¿Qué podría estar pensando? ¿Qué seguiría después de esta revelación? Pero ¿cómo es posible, Dirce? Vi tu cuerpo, escuché sobre tu muerte. La incredulidad me consume, y la voz sale temblorosa, como si la mención del pasado fuera una cuchilla que corta la cuerda que sostiene la fachada de mi vida. Amaro urdió un plan para eliminarme de tu vida, y lo hizo de forma cruel,
haciendo que todos creyeran en mi muerte. Era la única manera de salvarme. Tuve que esconderme. Los ojos de Dirce se llenan de lágrimas, pero hay una determinación feroz en su voz. Y ahora, María, necesitas entender que Eduardo no es solo tu hijo. El corazón se acelera. Las palabras de ella impactan como un golpe directo. Eduardo, mi hijo, el hombre al que he mirado con cariño durante 60 años, pero entonces, ¿qué realmente sé sobre él? ¿Qué más se me ha ocultado? Una mezcla de amor, confusión y miedo burbujea dentro de mí. Antes de que pueda formular una pregunta, un ruido ensordecedor proveniente de la calle interrumpe nuestro instante. El vidrio de la ventana se quiebra y un estruendo de motor ruidoso se intensifica. Dirce y yo intercambiamos una mirada rápidamente. El terror es palpable. Ella grita y se vuelve hacia Eduardo, que aún está aturdido por las revelaciones. Él no se da cuenta de cuán serios son los peligros que nos rodean. La adrenalina comienza a circular rápidamente por mis venas. Pero antes de que podamos movernos, la puerta es arrombada y varias figuras entran en la sala, encapuchadas y con armas. El ambiente se transforma en un campo de batalla repentino. El mundo que conocía ya no existe, y la vida que construí se desmoronará ante mis ojos. «No debían estar aquí», grita una de las figuras, y reconozco la voz. Es Pablo, un agente de Amaro, y su intención es clara: silenciarnos. «¿Qué hiciste, Dirce?» Él descubrió. «Nosotros necesitamos irnos ahora». La desesperación moldea mi voz. Un disparo retumbante resuena y el estruendo reverberante rasga la tranquilidad de ese momento. Grito, pero el sonido se mezcla con el pánico que nos alcanza a todos. Dirce y Eduardo se mueven, pero están paralizados. Las identidades de todos nosotros flotan al borde de una tempestad. Los hombres encapuchados avanzan, pero uno de ellos duda al ver a Eduardo. Su rostro se transforma en una mezcla de reconocimiento y horror. «No. Él es la clave para tu desgracia, Dirce», resopla otro, con una voz cargada de desprecio. Y en ese momento todo se revela. El amor y el dolor se entrelazan, mientras mi mente, aún aturdida por las verdades que emergieron, realmente comienza a entender la profundidad de lo que está en juego. Eduardo no es solo mi hijo legítimo. Él es un eslabón perdido de un plan mucho mayor, una conexión que puede tanto destruir como liberar. Grita Dirce, pero algo se quiebra en mí. Ya no puedo elegir más. Tenemos que actuar, y rápido. El caos se profundiza. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué será de nosotros ahora? En un instante de lucidez, decido. Me muevo para proteger a Eduardo, pero los misterios de la vida me rodean, y la verdad que he buscado toda mi vida no solo me llevará a un nuevo camino, sino que tal vez sea la única manera de enfrentarnos a los fantasmas del pasado que amenazan con devorarnos. El tiempo parece detenerse, y sé que nuestra historia apenas comienza. Los lazos de sangre, de amor y de dolor se enredan, y la verdad que siempre he buscado ahora trae consigo una tormenta que puede cambiar todo lo que somos. ¿Cómo seguir adelante cuando las sombras de la traición y la luz del amor se encuentran en el mismo punto? La única certeza es que la lucha apenas comienza y nada será como antes. El caos se profundiza, como si el propio tiempo hubiera colapsado a nuestro alrededor. Miro a Dirce, la mujer que pensé haber perdido para siempre, y a Eduardo, mi hijo que ahora carga en sí un fardo mayor de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. El aire se congeló en mis pulmones a medida que los intrusos avanzaban, rostros ocultos por capuchas, los corazones pulsando al unísono con el miedo compartido. «Eduardo, detrás de mí», urgí, mientras me posicionaba entre él y los invasores. Mi instinto maternal hablaba más alto que cualquier recuerdo doloroso que se arrastraba por toda una vida. Dirce ya estaba en acción, buscando una manera de desviar el foco de los hombres armados. Gritó mientras tiraba de Eduardo por el brazo, su fuerza y determinación a la vista, pero el miedo también la oscurecía. Entonces, como una sombra en la noche, uno de ellos gritó: «¡Paren! ¡No se muevan!».
Y entonces, cuando parecía que no había salida, como una película interrumpida por un corte abrupto, la puerta de atrás se abrió. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Una figura se proyectó a la luz del sol que se infiltraba. Era una mujer, cabello de fuego, ojos cargados de historia y tristeza. «Quédense donde están», vociferó, y la energía en la sala cambiaba como si un trueno hubiera roto la atmósfera tensa. «María, soy Valentina, tu hermana». Sus palabras cayeron sobre mí como los primeros copos de nieve en invierno, rápidas e increíbles. El suelo bajo mis pies tambaleó, al mismo tiempo que la revelación causó un pequeño terremoto emocional. Una parte de mí ya sabía que algo más estaba a punto de ser desvelado. «¿Mi hermana?», intenté procesar. El dolor que siempre había llevado, la profunda soledad que me había acompañado en mi trayectoria vital, parecía, por un momento, desvanecerse, pero la incredulidad se apoderó de mí. «Valentina, pero tú moriste. Vi tu cuerpo. Fui forzada a fingir mi muerte, al igual que Dirce, para escapar de nuestro pasado. Amaro hizo esto, un plan inmundo para cortar todos los lazos que nos unían». La rabia ardía en su voz, pero también había un entendimiento profundo del dolor que compartíamos. Al escuchar esto, me di cuenta, ambas éramos víctimas, fragmentos de una misma historia distorsionada. Los invasores dudaron, el escenario cambiando a merced de las revelaciones. Era como si la verdad se hubiera unido a nosotros, una figura imponente en la puerta. Continuó Valentina, su presencia poderosa atrayendo la atención de todos. El hombre al frente, aparentemente el líder del grupo de encapuchados, intercambió miradas nerviosas con sus compañeros. No sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar Valentina, pero la esperanza comenzaba a florecer, como una planta que rompe el cemento. «Eduardo, eres más que un heredero, eres la clave para todo esto». La voz de Valentina subió repentinamente, y me di cuenta de que todos estaban escuchando atentamente. «Amaro teme que descubras la verdad sobre tu origen, quién eres realmente. Lo que hizo con tu madre y con Dirce no tiene perdón». En ese momento, Eduardo, que escuchaba en silencio, miró de mí a Dirce, su expresión ahora una mezcla de confusión y rabia en erupción. Y entonces, como un faro en medio de la tormenta, una voz profunda y familiar emergió entre las sombras. «Él no tiene poder sobre ti, hijo mío», dijo uno de los hombres que parecía apartado del grupo, con rasgos que encendieron una llama de reconocimiento en mi pecho. Balbuceó Eduardo, el horror mezclándose con la expectativa. El hombre dio un paso adelante, sus ojos reflexivos. «Soy Lucio, tu padre», confesó con un tono que detonó una euforia turbia en mí. No morí. Era un caos completo. La vida que conocía se desintegraba como un truco de magia, y todo el peso, todas las verdades que guardamos, ahora estaban expuestas como un libro abierto al viento. Lo que creía saber sobre quiénes éramos, lo que se había construido en torno a mi hijo, ya no era. Entre miradas aturdidas y corazones palpitantes, algo se firmó. Aquello que un día fui, un ser moldeado por mentiras, ahora florecía a la luz cruda de la verdad. Escuchando todo esto, una certeza comenzó a realizarse en mí, tan delicada como un hilo de seda, pero lo suficientemente fuerte para conectar los puntos de lo que hemos vivido. La voz de Valentina cortó el silencio, una pasión fervorosa que me hizo querer seguir la corriente de la vida. Necesitamos enfrentar a Amaro, exponer sus mentiras y liberar a todos nosotros. Su expresión era de determinación, y por primera vez sentí que podía amar esta nueva familia que emergía de las entrañas del dolor. El tiempo que nos quedaba para actuar se estaba agotando. El verdadero enemigo no estaba solo dentro de casa, estaba en cada sombra de la ciudad, en cada esquina que no sabía que existía. Y mientras observaba a Dirce y Valentina encontrarse en los ojos de Eduardo, comprendí que no estábamos solo luchando por un futuro, estábamos luchando para recordar quiénes éramos realmente. «Prepárense entonces», murmuré, y las palabras resonaron en el aire pesado. La verdad
estaba a punto de manifestarse con toda su fuerza, y sabía que la tormenta de la que nunca pensé salir, finalmente nos liberaría. El camino sería tortuoso, pero la fuerza de la conexión que comenzaba a formarse entre nosotros no podía ser contenida. Y entonces, en una noche diferente, en un inicio desconocido, un grito cortaría la oscuridad, una llamada a la guerra, un grito de libertad entrelazado con secretos que tenían que ser desvelados. Una vez más, mi corazón se aceleró, pero ahora era la adrenalina de la lucha, la promesa de lo que aún podría ser, incluso ante el abismo. Todo lo que sabrás sobre nosotros está a punto de cambiar. Lo que no esperaba era que, en el caos armado de esta revelación, un nuevo personaje surgiera. Como si la puerta de madera vieja, con un tirador de metal imponente, estuviera guardando no solo un secreto, sino la oscuridad que apenas podía imaginar. Valentina estaba llena de resoluciones, y Dirce, nerviosa y esperanzada al mismo tiempo, defendía con fervor lo que aún no podía concretarse. Pero en el instante en que mi corazón finalmente comenzó a abrirse a las posibilidades, un sonido ensordecedor explotó. Fue un estruendo que cortó el aire, como si el propio cielo se hubiera abierto, y en un segundo todos miramos hacia la puerta, por la que Valentina y yo habíamos entrado, ahora se convertía en el portal hacia una nueva pesadilla. La puerta parecía vibrar con la fuerza de una tormenta a punto de estallar, y antes de que pudiéramos reaccionar, una figura vestida de negro y con una máscara de esqueleto irrumpió, la rabia en sus ojos más roja que la sangre. La voz de lo que se presentó como un verdugo resonaba como un eco de condena. El aire se volvió denso con la tensión. Era como si la vida estuviera a punto de ser extraída de mí, un hilo tenue creando un abismo entre la verdad y el silencio sombrío de la muerte. Con un movimiento rápido, él sacó un arma, y mi corazón se detuvo. La presión del momento era palpable, mayor que toda la culpa que había cargado a lo largo de mi vida. La adrenalina disparó como fuego en venas congeladas. Apreté los labios, sabiendo que cada palabra estaba impregnada de desesperación y revuelta. Soy la sombra que Amaro creó, la extensión de sus designios malignos, retorquió, el tono helado. En ese momento, la atmósfera cambió de manera irreversible. Eduardo, mi hijo, mi orgullo y amor, ahora se convertía en el objetivo de lo que temía. Grité, pero ya era demasiado tarde. Estaba embriagado por la verdad que emergía de las profundidades, y me sentía como si estuviera flotando en las aguas turbias de un río turbulento. ¿Por qué estás aquí? La pregunta escapó de Valentina, pero la respuesta que trajo a continuación nos sorprendió a todos. El hijo que Amaro dejó atrás no es solo un heredero, es el peaje que todos ustedes tendrán que pagar para que la verdad sea completamente revelada. Una ola de choque recorrió el aire. Sus palabras se incrustaban como cuchillas en los nódulos de esperanza que comenzaba a cultivar. Todos estábamos interconectados de maneras que ni podíamos imaginar. Y en el fondo de mi ser, una verdad absoluta se desenvuelta. Había algo más oscuro acechando, una conexión que nunca había sido revelada. Él está ligado a ti, Dirce. La figura envuelta en sombras gesticuló y en un movimiento rápido presentó un objeto a la luz vacilante de la sala, un trozo de papel arrugado. Tan pronto como extendió la hoja, mi corazón disparó. El nombre que allí estaba, al verlo, surgió como un veneno, corrosivo y punzante. Era el mío. Balbuceé, mi mundo desmoronándose. La revelación fue como la chispa que enciende la pólvora. Mi mirada se cruzó con la suya, y la conexión fue instantánea, pero enigmática. ¿Qué esperabas? Su voz ahora era la voz de un hombre condenado a cargar con un secreto que nunca eligió, y así las líneas entre enemigo y aliado se volvieron difusas. Mientras la tensión nos envolvía, el hombre enmascarado que proclamaba ser nuestro verdugo vaciló, y en su mirada había una semilla de duda. El papel que había presentado oscilaba como una señal de que el destino podría ser alterado, una bifurcación que nos llevaría a caminos oscuros y desconocidos. Entonces la sala estaba repleta de una nueva dinamicidad.
un choque que podría ser tanto nuestra salvación como nuestra destrucción. Dirk se lanzó con un tono de urgencia y determinación. Él miró de nosotros al papel, y me di cuenta de que había un margen de elección en la bruma, una decisión que se dibujaba, más compleja que cualquiera que hubiera tomado en la vida. Pero el peso de esta revelación ahora me golpeó como un golpe de misericordia, pues comprendí que había más en esta narrativa que el amor que deseé o las mentiras que temía. Había un pasado que estaba a punto de desmoronarse sobre nosotros, trayendo consigo no solo revelaciones, sino segmentaciones en nuestros vínculos que nada podría reparar. Así, mientras miraba a Eduardo, comprendiendo la extraordinaria tapicería de su historia, esperaba el impacto de las elecciones que aún estábamos a punto de tomar. La verdad se alzó, cercana y portátil, más provocativa que la furia que circulaba en el aire, pero había algo que se acercaba, algo que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre, preguntó él, y la pregunta estaba impregnada de una sombría expectativa. La respuesta pesada asediaba el horizonte. La tormenta estaba a punto de golpear y sabía que sería impredecible, pero la única certeza era que ninguna de las vidas que conocíamos permanecería igual. El caos, en su forma más pura, apenas comenzaba. El tiempo se congeló. El caos se convirtió en un susurro distante, y la verdad que creía conocer estaba a punto de detonar en 1000 pedazos, cada fragmento revelando un nuevo secreto, una nueva traición, una nueva vida. Y así, mientras el aire llevaba la pungencia de las balas disparadas y el clamor de almas destrozadas, permanecí ante la inevitabilidad de lo que estaba por venir. La batalla apenas comenzaba, y la historia que había creído ser mía ahora se convertía en una tapicería de mentiras y verdades entrelazadas, dejando solo una interrogante en medio del horror. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a los que amas? La mujer que había emergido de la confusión, ágil y decidida, atrajo la atención de todos. Su mirada penetrante buscaba por nosotros, como si supiera que cada segundo contaba. En medio de ese alboroto, tomamos a Eduardo de la mano y lo arrastramos hacia la salida, pero la tensión se intensificó a medida que nuevos gritos desgarraban el aire. ¡Ve! ¡Ahora! La mujer gritó mientras se daba la vuelta, levantando su arma para enfrentar a los hombres que invadían nuestra casa. Dudé, la inquietud anidándose en mi pecho. Una parte de mí quería seguir, la otra quería quedarse y proteger lo que quedaba. Eduardo, aún aturdido, me miraba, sus ojos reflejando el pánico y la confusión que me consumían. Pero lo inesperado estaba a punto de manifestarse. En el momento en que nos movíamos hacia la puerta, un sonido de vidrio rompiéndose resonó por todo el espacio. Uno de los invasores, por primera vez, cruzó efectivamente la línea entre la vida y la muerte, balanceando un tubo de hierro como si fuera una extensión de su propio cuerpo, preparado para hacer justicia a su manera. Eduardo gritó, y el tiempo pareció paralizarse nuevamente. La mujer disparó, pero su objetivo esquivó, y en un instante la luz de la sala se apagó, como si la esencia de nuestras esperanzas estuviera siendo sofocada. Un silbido, un golpe seco, y luego una debilidad inconmensurable flotó entre nosotros. Gritó la mujer, pero el eco de su voz se perdió en el tumulto. En ese momento de caos absoluto, algo más horripilante sucedió. Como una escena de película de terror, la propia casa pareció temblar, como si estuviera viva y consciente de lo que se desarrollaba dentro de sus sagradas paredes. Las paredes comenzaron a moverse, no en un sentido literal, sino en un sentido metafórico que hizo que mi corazón se hundiera. Un leve toque en mi brazo me hizo mirar a Eduardo. Estaba pálido, una expresión de terror en sus ojos. Apuntó, su mano temblorosa hundiéndose en la oscuridad que nos rodeaba. Seguí su mirada, y para mi horror, allí, cerca de la puerta trasera, una figura se materializaba a través del polvo, una silueta familiar que se movía con un propósito. Difícilmente podría creerlo. Era él, el padre que pensé haber perdido, pero que ahora se acercaba lentamente,
como si hubiéramos entrado en una pesadilla. Vociferó, la voz rebosante de emoción. El hombre que amé se había convertido en un fantasma, en una narrativa que nunca imaginé. No es seguro aquí. Los invasores dudaron, sujetándose a sí mismos mientras la figura de Amaro se erguía en el grotesco triunfo de la confusión. Susurré, mi voz ahogada atravesando la bruma de caos que nos rodeaba. La verdad ardiente quemaba en la punta de la lengua, pero no tenía fuerzas para liberarla. Soy la clave de tu legado, Eduardo. Una parte de mí quería creerlo, quería aferrarme a esa posibilidad de redimir todo lo que había perdido, pero otra parte gritaba que esta revelación no podía ser verdadera, que la confusión solo se agravaba. Y entonces, solo entonces, el tiempo volvió a moverse. Un movimiento brusco, y Eduardo se acercó a Amaro, como si un imán los conectara, un lazo que no debía estar, de sangre, de dolor, de traición. Me miró, sus ojos reflejando un océano de dudas. La pregunta cortó el aire como un cuchillo, y cuando esas palabras finalmente salieron de sus labios, el mundo a nuestro alrededor se silenció, mientras cada uno de nosotros se sostenía en una pesada expectativa, conscientes de que toda la narrativa que creíamos haber construido estaba a punto de desmoronarse, y que el verdadero horror no era la invasión en nuestra casa, sino la invasión en nuestra identidad. El poder de esa revelación comenzó a envolver la sala en remolinos de consecuencias. Eduardo, no le creas, imploré, pero mi advertencia fue un susurro perdido en el tempestuoso mar de emociones que ahora se desenvolvía. Mientras la verdad se precipitaba como un deslizamiento de tierra, algo dentro de mí se rompió. El reloj del destino giraba irreversiblemente, los engranajes del pasado comprometiendo nuestro futuro, y la única certeza que tenía era que lo que estaba por venir sería más aterrador de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Y la pregunta que llenaba mi mente era, ¿quiénes éramos realmente y hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para rescatar lo que quedaba? El caos desenfrenado había tomado el control de la sala. La adrenalina pulsaba por las venas mientras aún procesaba la devastadora revelación de que Eduardo no solo era mi hijo, sino también del hombre que yacía en el suelo, herido y moribundo. Dirce se arrodilló junto a Eduardo, su mirada en shock reflejando una confusión que apenas podía soportar. El hombre, que decía ser mi hermano, respiraba de forma desigual, el murmullo de su dolor cortando el aire con cada palabra que escapaba de sus labios. Esto no es el fin. Comenzaba a perderse en una explicación que parecía desmoronarse tan rápido como su cuerpo. Pero antes de que pudiera terminar, algo más interrumpió el momento de desesperación, un fuerte golpe proveniente de la puerta trasera. ¡Corre!, gritó, pero el eco de su exhortación fue engullido por un estallido ensordecedor, ya que la puerta fue derribada con un impacto que envió astillas de madera volando como fragmentos de un cuerpo que se despedazaba. Un grupo de hombres encapuchados invadió la sala, sus armas brillando bajo la tenue luz, la intención clara en sus miradas. El hombre que supuestamente era mi hermano se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una aprensión que no quería entender. «Tienes que escapar». Uno de los encapuchados apuntó con su arma manchada de odio. Disparó una bala que estalló en el aire, y en lugar de la certeza de que la vida del hombre caerá en un abismo infinito, lo que ocurrió fue una escena desconcertante. Eduardo, en un impulso inexplicable, se lanzó hacia adelante, como un escudo protector, y, en un milésimo de segundo, la bala no encontró carne, sino a su propio padre biológico, que acababa de ser revelado. El ruido del disparo resonó como un lamento, una nota disonante que me atravesó. La escena se desarrolló en cámara lenta. El hombre cayó, su cuerpo golpeando el suelo con un sonido hueco. El choque pintó las caras de todos nosotros de un tono pálido, y la furia que antes palpitaba tomó forma en una ola de confusión y terror. Las palabras salían de mi boca en un susurro, como si cada sílaba fuera una oración. Dirce colapsó a mi lado,
el horror estallando en lágrimas que corrían por su rostro. Pero el caos no se detenía. Eduardo se volvió, el dolor y la incredulidad entrando directamente en sus ojos. ¿Qué hice? Padre. Estaba perdido en un mar de emociones, la vida que pensaba entender desintegrándose en fragmentos. El hombre que había conocido como su padre, que siempre había insistido en traer un aire de protección, yacía ahora en el suelo, su sangre manchando el suelo pulido. «Eduardo, no», grité, pero me di cuenta que esas palabras no eran para él. Eran un lamento por mi propio corazón destrozado, por la verdad helada que finalmente había desnudado a todos nosotros. Pero antes de que pudiera absorber la magnitud del desastre, un grito profundo cortó el aire, no de dolor, sino de un poder inédito. Una mujer surgió del más allá, una presencia feroz e imbatible. Su cabello, enredado dentro de la bruma del recuerdo, brillaba como si llamara a los ecos de la vida que no se habían apagado. Era Amara, la madre de Eduardo, la mujer que pensé que estaba muerta, pero que surgía ahora, llevando la autoridad de un pasado renegado, con los ojos fijos en mí, con una intensidad inquebrantable. Dijo, con la voz fría, pero firme. Una ola de incredulidad atravesó la sala. El aire se volvió pesado con una verdad que apenas pude procesar. La expresión de Eduardo se tornó etérea, la comprensión hundiéndose en la oscuridad, rodeada por secretos que nunca debieron salir a la luz. La relación que habíamos construido se estaba deshaciendo y la realidad que había abrazado se desintegraba ante mí. «Él no es tu hijo biológico, Dirce», proclamó Amara, y sus palabras reverberaron como el eco de un trueno en una noche de tormenta descontrolada. El tiempo se congeló, el caos se convirtió en un susurro distante, y la verdad que pensaba conocer estaba a punto de detonar en 1000 pedazos, cada fragmento revelando un nuevo secreto, una nueva traición, una nueva vida. Y así, mientras el aire cargaba la pungencia de las balas disparadas y el clamor de almas despedazadas, permanecí ante la inevitabilidad de lo que estaba por venir. La batalla apenas comenzaba, y la historia que había creído ser mía ahora se convertía en una tapicería de mentiras y verdades entrelazadas, dejando solo una pregunta en medio del horror. ¿Hasta dónde irías para proteger a aquellos que amas? El ritmo del caos aún resonaba en la sala, pero las palabras de Amara flotaban en el aire como fantasmas, desafiando la realidad que intentábamos construir en medio del desespero. Eduardo, aún aturdido, no podía procesar que su mundo había sido destrozado en segundos, y su identidad ahora parecía un rompecabezas con piezas faltantes. Las figuras encapuchadas estaban paralizadas, pero no por temor. En cambio, en sus miradas había un fuego. Era una furia que presagiaba una erupción. El hombre que había disparado estaba listo para atacar de nuevo, su mirada fija en Eduardo. Gritó uno de ellos, y la impotencia en sus palabras cortó como un cuchillo, mezclando rabia y desesperación. Fue en ese instante que todo sucedió en un parpadeo, un destello, una explosión, y entonces el suelo bajo nuestros pies se transformó en un abismo. La puerta explotó en pedazos, destruida por la fuerza de una bomba que, de repente, parecía haberse materializado de la nada. La onda de choque nos golpeó como un vendaval, y volé hacia un lado, intentando proteger a Eduardo con mi cuerpo. Las paredes se desmoronaron en un maremoto de gritos y crujidos de dolor. El terror mordió nuestra carne y consumió nuestros sentidos. Cuando el polvo se asentó, una nueva figura emergió de la confusión. Una mujer, de cabello corto y ojos azules penetrantes, vestida con un uniforme de combate. Se movía con la acción y la gracia de alguien que ya había enfrentado a la muerte en más de una ocasión. En el quicksilver de sus acciones miraba todo a nuestro alrededor con el enfoque de un depredador. En cuestión de segundos disparó contra los encapuchados que ahora dudaban en avanzar. «Debemos ser rápidos, no tengo mucho tiempo». Su voz tenía un tono urgente,
como si estuviera desesperada por salvar lo que aún podíamos proteger. Estaban tras de ustedes. ¿Saben todo? ¿Quién eres? Pregunté, no solo con miedo, sino con una profunda necesidad de entender qué estaba sucediendo. Lo que importa ahora es que tú y tu hijo están en peligro, y yo soy lo único que los separa de una tragedia aún mayor, exclamó, ya en movimiento, gesticulando, para que la siguiéramos. Lo que quiera que estuviera por venir prometía ser aún más poderoso que el infierno que acabábamos de experimentar. Pero antes de que pudiéramos dar un paso hacia adelante, la figura del hombre caído comenzó a convulsionarse, una sacudida súbita que atrajo nuestra atención. No, no puede acabar así. Luchaba contra la vida que se desvanecía, los ojos brillando en una mezcla de alegría trágica y dolor sin fin. Eduardo, tú eres la solución para todo. La verdad final, logró susurrar, antes de que su cuerpo finalmente se rindiera a las sombras, y entonces, con las últimas inspiraciones ya fragmentándose en su garganta, susurró una única palabra: caer. Con eso, la presión se expandió como un globo. El tiempo pareció detenerse, y en las entrelíneas de su última sentencia, la revelación emergió como una serpiente en furia. ¿Caer? Repetí, mientras la adrenalina pulsaba por mis venas. ¿Caer de qué? ¿Qué quieres decir? Mi mirada se volvió rápidamente hacia Eduardo, que ahora estaba perdido. Sus ojos, reflectores de una confusión profunda, y sus manos temblorosas no parecían saber cómo contenerse. La respuesta que esperaba nunca llegó. En su lugar, un grito desgarrador invadió el espacio, seguido por una ruptura ensordecedora cuando otro grupo de invasores irrumpió en la casa, como sombras sedientas de horror. El caos se infiltraba en cada poro del espacio, y la caída de nuestro último refugio se volvía evidente. Más que un secuestro, esto era una masacre que drenaba la vida. Desesperación repleta de direcciones opuestas. La casa, mi cielo y mi infierno particular se convertía en un campo de batalla. Mientras la mujer de uniforme luchaba contra las nuevas amenazas, tiré de Eduardo hacia el corredor, donde los recuerdos antiguos se convertían en sombras. Necesitaba protegerlo. Él aún no lo sabía. Pero entonces, todo lo que había aprendido sobre él, sobre nosotros, comenzó a despedazarse. Eduardo, escúchame. Necesitas saber la verdad sobre quién eres, lo que significa este legado. Intenté revelar, pero sus lágrimas cortaban como cuchillos el tejido de la confidencia, mientras los secretos comenzaban a disolverse en la línea del tiempo que una vez nos unió. Fue entonces que la mujer dirigió una mirada penetrante hacia nosotros, hacia aquel vacío sombríamente iluminado por el horror a nuestro alrededor. Cuidado, la revelación no es solo lo que piensan que saben. Hay mucho más, y puede extirpar todo lo que creyeron conocer. El shock al saber la verdad del mundo a nuestro alrededor hizo que nuestros cuerpos dudaran, como si se hubieran convertido en piedra, atrapados en un lazo inquietante entre el pasado y el futuro. Eduardo tenía que saber. Pero lo que más me perturbaba era la constatación de que el cambio estaba llegando, no solo en términos de revelación, sino quizás en relación a los lazos que de verdad nos unían. En ese instante, lo que era una simple celebración de cumpleaños se convirtió en un campo de batalla de memorias y sombras, en el que la lucha por la supervivencia pasaba a ser no solo física, sino emocional, metafísica, trascendiendo lo que pensábamos que era amor y lealtad. Con el eco de la última palabra del hombre perdiéndose hacia el infinito, todo parecía a punto de derrumbarse, y sabía que las consecuencias serían más profundas de lo que jamás soñé. ¿Y la verdad? La verdad estaba profundamente enraizada en el futuro y en la oscuridad, pero consciente de que algo más se avecinaba, algo que nos cambiaría a todos para siempre. La sala estaba impregnada de un silencio opresivo, mientras las palabras del hombre enmascarado flotaban en el aire como una neblina venenosa.
Cuando él dijo que Eduardo era la clave para todo esto, sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. La verdad que tanto temía comenzó a hacer eco en mi mente y en mi corazón. Pero antes de que pudiéramos procesar este nuevo misterio, un pánico colectivo surgió cuando escuchamos un estruendo violentísimo que resonó desde la puerta trasera. El impacto hizo vibrar el vidrio y la sala, que ya pulsaba con tensión, estalló en caos. Todos nos dimos la vuelta, cuerpos en movimiento como una orquesta desregulada. Gritó Valentina mientras buscaba resistencia en la espalda de Dirce, quien, a su vez, ya tenía la mirada fija en dirección a la puerta, lista para actuar. Fue entonces que una figura irrumpe, ofuscando la luz a su alrededor. Un hombre robusto, de cabello desgreñado y ojos desorbitados, estaba en la entrada, como un huracán desatado. Respiraba pesadamente, y un corte en su rostro atraía la atención, intensificando la gravedad de la situación. ¡Rápido!, gritó, casi sin aliento. Antes de que pudiera formular una pregunta, la tensión que ya era palpable se transformó en un frenesí dejado atrás por un escuadrón. Gritos estallaron en la calle, y el chirrido de neumáticos se acercaba. Un golpe fuerte resonó, un protesto incapaz de pasar desapercibido. Eran sonoros e inconfundibles, exigió Valentina, el nerviosismo escalando rápidamente. La revelación resonó como un trueno. El nuevo personaje no parecía estar mintiendo. Su mirada era un reflejo del dolor que ya conocía y un temor visible. Eduardo se quedó paralizado, las palabras del hombre desdoblándose en el aire pesado y dramáticamente cargado. Él, nuestro hijo, un producto de nuestro amor, ahora se convertía en parte de un laberinto de verdades ineludibles. La incredulidad dominó la frase. El hombre, ofegante, dio un paso adelante, casi involuntariamente, como si la confesión fuera un peso insoportable. Porque no quieren que descubras quién realmente eres, Eduardo. Amaro no es tu padre biológico. El tiempo pareció desmaterializarse. A medida que las palabras ardían en nuestros oídos, toda la sala parecía quedar suspendida en una burbuja de tensión, como una tela a punto de rasgarse. Dirce, pareciendo desmayarse de horror, apenas pudo sostener la realidad que ahora teníamos. Pero antes de que cualquiera de nosotros pudiera comprender las implicaciones, una nueva explosión de ruido nos distrajo. El hombre encapuchado, que hasta entonces había permanecido en segundo plano, se lanzó hacia adelante, sosteniendo su revólver con manos temblorosas. «Salgan todos del camino». Su intención estaba clara. Lo que siguió fue un disparo, resonando por la casa como un eco de condenación. El impacto arruinó el eco del pasado que todos llevábamos, y, en un instante de aterradora euforia, un cuerpo cayó al suelo. El hombre que decía ser hermano de Eduardo, que parecía un salvador, ahora yacía desplomado en el suelo, con el rostro contorsionado en dolor. Eduardo gritó, la expresión de choque atravesando su rostro. La situación se descarriló en un torbellino. Valentina avanzó al notar el cuerpo del hombre, desmoronándose, y yo, más allá de mí misma. La sangre comenzaba a extenderse, y en medio de la confusión, las verdaderas relaciones comenzaron a desmoronarse. «Eduardo», grité, pero él ya estaba de rodillas sobre el hombre, lágrimas deslizándose por su rostro. Las interconexiones de nuestras verdades se volvieron hilos enredados, imbuidas de un desespero que no podíamos ignorar más. El hombre, mientras aún se debatía en un tipo de agonía colectiva, murmuró, «Aún hay tiempo, para que sepan, ellos no pueden tener». Sus palabras se volvieron débiles, pero el desespero parecía vibrar en las paredes. Incluso mientras la policía se aproximaba tira tras tira, parecía claro que el verdadero caos apenas comenzaba. Fue entonces cuando una idea, tan perturbadora como la visión de la escena, comenzó a dibujarse en mi mente. «¿Qué estamos haciendo, gente?». Me volví hacia Eduardo, ya envuelto en horrenda confusión. Sabía que nuestra vida nunca volvería a ser la misma, pero había algo más profundo detrás de todo esto.
mientras las sirenas comenzaban a sonar y la tensión se acumulaba en cada segundo que pasaba. Me di cuenta de que nuestros lazos antes débiles ahora se concretaban en una sola fuerza, más que todo lo que jamás habíamos conocido. Las puertas de la verdad se estaban abriendo, pero la sombra de Amaro no se apartaría tan fácilmente. Lo que estaba por venir, no sabía, pero una certeza pulsaba en mis venas. La lucha apenas había comenzado, y hasta que todo se revelara, estaríamos juntos en la tormenta. Lo que se desenrolaría sería una ruptura con nuestro pasado y un descubrimiento perturbador de nuestra verdadera esencia, un eco de la vida que no podríamos olvidar. La sala estaba impregnada de un silencio opresivo, mientras las palabras del hombre enmascarado flotaban en el aire como una neblina venenosa. Cuando él dijo que Eduardo era la clave para todo esto, sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. La verdad que tanto temía comenzó a hacer eco en mi mente y en mi corazón. Pero antes de que pudiéramos procesar este nuevo misterio, un pánico colectivo surgió cuando escuchamos un estruendo violentísimo proveniente de la puerta trasera. El impacto hizo vibrar el vidrio y la sala, que ya pulsaba con tensión, explotó en caos. Todos nos dimos la vuelta, cuerpos en movimiento como una orquesta desregulada. Gritó Valentina mientras buscaba resistencia en la espalda de Dirce, quien, a su vez, ya tenía la mirada fija en dirección a la puerta, lista para actuar. Fue entonces cuando una figura irrumpió, ofuscando la luz a su alrededor. Un hombre robusto, con el pelo desgreñado y ojos desorbitados, estaba en la entrada, como un huracán desatado. Respiraba pesadamente y un corte en su rostro atraía la atención, intensificando la gravedad de la situación. ¡Rápido!, gritó, casi sin aliento. Antes de que pudiera formular una pregunta, la tensión que ya era palpable se transformó en un frenesí dejado atrás por un escuadrón. Gritos estallaron en la calle y el chirrido de neumáticos se acercaba. Un golpe fuerte se escuchó, un protesto imposible de ignorar. Eran sonoros e inconfundibles. Exigió Valentina, nerviosismo escalando rápidamente. La revelación resonó como un trueno. El nuevo personaje no parecía estar mintiendo. Su mirada era un reflejo del dolor que ya conocía y un temor visible. «Están viniendo detrás de mí». Eduardo se quedó paralizado, las palabras del hombre desplegándose en el aire pesado y decorado dramáticamente. Él, nuestro hijo, un producto de nuestro amor, ahora se convertía en parte de un laberinto de verdades ineludibles. La incredulidad dominó la frase. El hombre, jadeante, dio un paso hacia adelante, casi involuntariamente, como si la confesión fuera un peso insoportable. «Porque no quieren que descubras quién realmente eres, Eduardo. Amaro no es tu padre biológico». El tiempo pareció desmaterializarse. A medida que las palabras ardían en nuestros oídos, toda la sala parecía quedar suspendida en una burbuja de tensión, como un tejido a punto de rasgarse. Dirce, pareciendo desmayarse de horror, apenas pudo sostener la realidad que ahora teníamos. Pero antes de que alguno de nosotros pudiera comprender las implicaciones, una nueva explosión de ruido nos distrajo. El hombre encapuchado, que hasta entonces había permanecido en segundo plano, se lanzó hacia adelante, sosteniendo su revólver con manos temblorosas. «¡Fuera todos del medio!». Su intención estaba clara. Lo que siguió fue un tiro disparado, reverberando por la casa como un eco de condenación. El impacto desmoronó el eco del pasado que todos cargábamos y, en un instante de aterradora euforia, un cuerpo cayó al suelo. El hombre que decía ser hermano de Eduardo, que parecía un salvador, ahora yacía en el suelo, con el rostro contorsionado por el dolor. Eduardo gritó, la expresión de shock atravesando su cara. La situación descarriló en un torbellino. Valentina avanzó al notar el cuerpo del hombre, desmoronándose, y yo estaba fuera de mí misma. La sangre comenzaba a extenderse, y en medio de la confusión, las verdaderas relaciones comenzaron a desmoronarse. «¡Eduardo!», grité. Pero él ya estaba de rodillas sobre el hombre,
lágrimas corriendo por su rostro. Las interconexiones de nuestras verdades se convirtieron en hilos enmarañados, imbuidos de un desespero que no podíamos ignorar. El hombre, mientras aún se debatía en una especie de agonía colectiva, murmuró: «Aún hay tiempo para que ellos sepan. Ellos no pueden tener». Sus palabras se debilitaron, pero el desespero parecía vibrar en las paredes. Incluso, mientras la policía se acercaba tira tras tira, parecía claro que el verdadero caos apenas comenzaba. Fue cuando una idea, tan perturbadora como la visión en la escena, comenzó a dibujarse en mi mente. ¿Qué estamos haciendo, mi gente? Me volví hacia Eduardo, ya envuelto en horrenda confusión. Sabía que nuestras vidas nunca más serían las mismas, pero había algo más profundo detrás de todo esto. Mientras las sirenas comenzaban a sonar y la tensión se acumulaba en cada segundo que pasaba, me di cuenta de que nuestros lazos antes débiles ahora se concretaban en una única fuerza, más que todo lo que jamás habíamos conocido. Las puertas de la verdad estaban abriéndose, pero la sombra de Amaro no se despegaría tan fácilmente. Lo que estaba por venir no lo sabía, pero una certeza palpitaba en mis venas. La lucha apenas comenzaba, y hasta que todo se revelara, estaríamos juntos en la tormenta. Lo que se desenrolaría sería una ruptura con nuestro pasado y un descubrimiento perturbador de nuestra verdadera esencia, un eco de la vida que no podríamos olvidar.